Quiero platicarles que Emilio Valles Vidrio tuvo una plática muy interesante con la doctora Flor Álvarez. Ella es nutrióloga, educadora en diabetes. Y hablaron de este tema de la alimentación y de la dieta para diabéticos y con personas que tienen resistencia a la insulina. Es un tema muy interesante que vamos a dividir en dos partes. Empezamos a escucharte con la primera, mi querido Emilio Valles Vidrio. Bienvenidos. Me da mucho gusto saludar a la doctora Flor Álvarez, nutrióloga y educadora en diabetes. Vamos a hablar el día de hoy de alimentación y dieta para los diabéticos y con resistencia a la insulina. Es un tema importante, platiquemos con ella. Si tienes diabetes, tus niveles de glucosa, de azúcar en la sangre, son demasiado altos. ¿Qué tan peligroso es este asunto? A ver, empecemos con ¿qué es este asunto? Pues muy buenos días. Pues la verdad es bastante peligroso. Es un padecimiento que desafortunadamente es bastante prevalente. Es de las primeras causas de muerte en nuestro país. Cerca del 20% de los mexicanos tienen diabetes, que lo saben, porque hay un porcentaje importante que ya tiene cifras altas de glucosa y que ni siquiera lo sabe. ¿Qué tan importante es? Pues sí, es bastante importante porque definitivamente un descontrol glucémico sí te puede llevar, obviamente sobre todo en un tiempo sostenido, sí te puede llevar a eventos de salud importantes y a cursar con estas complicaciones frecuentes de los pacientes que viven con diabetes, como nefropatías, neuropatías, retinopatías y todas las consecuencias de tener un descontrol glucémico. Por eso yo creo que espacios como este, en el cual se toquen estos temas, porque la alimentación es parte fundamental del tratamiento. Entonces yo creo que hablarlo, que la gente lo conozca, que conozca los temas más o los puntos más importantes con respecto a la alimentación para mejorar el control glucémico es bastante importante. La mayoría de las personas no saben que viven con diabetes, aunque sí la tengan, ¿no? Así es. Fíjate que cerca del, más o menos una persona que ya es diagnosticada con diabetes habrá estado entre 5 y 7 años previos al diagnóstico con hiperglucemias o con glucosas alteradas. Y en un chequeo, a lo mejor por otra causa, se descubre que tienen diabetes. Inclusive la encuesta nacional de salud y nutrición comenta que pacientes en el momento de realizar la encuesta y les hacen la valoración de la glucosa, ahí se enteran, ¿no? O sea, mucha gente anda caminando en las calles con ya diabetes o con un estado de glucosa importante y no lo conoce. Lo minimizan, o sea, como individuos que andamos consumiendo comida chatarra, exceso de refrescos, sobre todo, ¿no? De azúcar en nuestra dieta, minimizamos el hecho de tener diabetes o de posiblemente llegar a tener diabetes. Yo creo que no pensamos que nos pueda pasar. Yo es algo que veo muy frecuente en los pacientes, ya que tienen el diagnóstico, la mayoría pues sí hacen algo ante el diagnóstico, no, yo creo que ya que se dice como tal tienes diabetes no se minimiza, pero yo creo que este paso previo a creemos que no nos va a pasar, creemos que una alimentación a lo mejor no de la mejor manera pueda tener un impacto en el desarrollo de este diagnóstico y definitivamente, como bien te decía, la dieta juega un papel crucial, sobre todo para la diabetes tipo 2, ¿no? Donde pues involucran diferentes factores, además de los genéticos. Mucho hay factores ambientales como la dieta, ¿no? Esto que mencionabas, una dieta rica en carbohidratos, muchas bebidas con azúcar, inactividad física, porque pueda yo tener los genes para desarrollarla, pero si yo tengo, digamos, controlado el ambiente o estoy comiendo de una mejor manera, me estoy moviendo, tengo un buen descanso, a lo mejor pueda yo tener la genética, pero no necesariamente se expresa la enfermedad. Hemos cambiado mucho los hábitos de consumo en este asunto, de alimentación sobre todo. Sí, yo creo que hemos cambiado, pero sigue faltando hacer más conciencia, educar más a nuestra población, enseñarle a leer etiquetas, ¿no? Enseñarles
bases generales de una alimentación equilibrada, precisamente para apostarle a la prevención. Yo creo que en nuestro país nos hace falta mucho esa cultura de la prevención. No hay que hacer ya que estamos enfermos, sino hay que evitar enfermarnos. Realmente, como mencionabas anteriormente, la resistencia a la insulina es 2 pasos antes, vamos a llamarlo así, del diagnóstico de la diabetes con respecto a la fisiología o la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, si nosotros hiciéramos acciones, ¿no? Justo en esta etapa, evitaríamos que muchas personas llegaran al diagnóstico de diabetes. O sea, sí, creo que me gustaría explicarte justo estos como pasos que yo siempre les cuento a los pacientes como para que entendamos de manera sencilla cómo es. La resistencia a la insulina son estas señales que el cuerpo nos empieza a decir que le está dando trabajo metabolizar o procesar la glucosa, ¿no? La diabetes como tal es alteraciones en el mecanismo de la utilización de la insulina. Entonces, digamos, cuando hay resistencia a la insulina es que el cuerpo ya está, teniendo estas alteraciones, empieza a producir más insulina para tratar de compensar ese exceso de carbohidratos en la dieta, y empieza a haber ciertas señales en el cuerpo que a lo mejor si te las menciono, tú vas a decir que lo observamos bastante en la población. La resistencia a la insulina da algunas manifestaciones clínicas como la acanthosis nigricans. ¿Qué es esto? Es esta hiperpigmentación es como unas manchitas negras, ¿no? En que el se le van cuello. en el cuello. A veces no pensamos que es porque la gente no se baña bien, porque no se talla, y no. Realmente esta hipersecreción de la insulina, esta sobreproducción de la insulina por el páncreas, que es quien la produce, va a generar justo que se empiecen a pigmentar, sobre todo algunos pliegues, el cuello, los codos, las axilas, las ingles, en algunos casos más severos, inclusive lo observamos en los nudillos. Si tú te pusieras a observar un poquito en la calle, la gente, y les observas el cuello, a lo mejor sin juzgar, ¿no? Simplemente sí. como un ejercicio, es bien importante y es bien frecuente que tú observes justo estas hiperpigmentaciones que nos hablan de esta resistencia a la insulina, de que el cuerpo ya está haciendo algo tratando de compensar esta acción. ¿Qué pasa si esto lo llevamos por un tiempo sostenido? Va a haber un punto en que la insulina que produce ese páncreas se va a empezar a agotar. Entonces, cuando la insulina se empieza a agotar, los niveles de glucosa se empiezan a incrementar. ¿Por qué? Porque ya no hay suficiente insulina, o la cantidad de insulina que produce el páncreas ya no es suficiente para mantener los niveles de glucosa en sangre normales. Entonces, ¿qué empieza a haber? Empieza a haber niveles altos de glucosa, más bajos niveles de insulina, y aquí es donde ya llamamos la prediabetes, ¿no? Que son cifras de glucosa que están altas, no tan altas como para hacer un diagnóstico de diabetes, pero ya también ya el cuerpo, te digo, sigue expresando esto. Y el tercer paso pues ya es la diabetes franca, ¿no? Cuando las cifras de glucosa en ayuno están arriba de 126 miligramos decilitro y 2 horas después de los alimentos están arriba de 200. Esto siempre debe confirmarse 2 veces con diferentes laboratorios, pero vamos, o sea, la resistencia a la insulina, te decía que son 2 pasos antes, y mucha gente vive ahí, te decía, entre 5 y 7 años previos al diagnóstico de diabetes. Ahora, ¿se puede vivir con resistencia a la insulina una vida normal en donde no lleguemos justamente a la diabetes? Sí, definitivamente. Más bien aquí es, volvemos a la prevención, ¿no? Si yo ya estoy identificando, o si ya inclusive tengo un diagnóstico de resistencia a la insulina, el tener una dieta saludable, que ahorita vamos a hablar un poquito en qué consiste, el movernos, que es parte fundamental o piedra angular del tratamiento, también la actividad física es importante para evitar que evolucione, inclusive para que esa resistencia a la insulina se quite. O sea, se puede regresar a un estado previo, pero
estos pacientes que ya están con este tipo de diagnósticos hay que tenerlos con cierta vigilancia, en cierta periodicidad, para justo estar evaluando pues que no vuelva o que los niveles de glucosa no se incrementen. Pero se puede hacer muchas cosas. Inclusive, no sé si ya has escuchado el término de remisión de diabetes. Sobre todo a los pacientes de recién diagnóstico, el hecho de que modifiquen hábitos, pierdan cierto porcentaje de peso, puede hacer que tengan un buen control glucémico, inclusive sin fármacos, y esto llamamos remisión. No están curados, porque la diabetes ya una vez que se establece no es que se cure, pero sí pueden remitir a un estado no diabético sin tratamiento farmacológico un tiempo. No quiere decir que siempre se van a quedar así, pero sí se puede llegar a un buen control glucémico por varios años y el paciente tiene contribuimos el tratamiento con esta parte de la dieta y el ejercicio. Cuando se tiene resistencia a la insulina, ¿qué no se puede comer? ¿Qué sí se puede y qué no se puede comer? Mira, en general debemos entender que los alimentos que tienen carbohidratos, que ahorita los vamos a mencionar, se dividen en dos tipos: carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Por ejemplo, los carbohidratos simples es el azúcar pura, ¿no? La miel, mermelada, cajeta, refrescos, jugos, etcétera. ¿Por qué se llaman simples? Porque tú una vez que te los comes, 10 a 15 minutos después de que la ingesta ya están circulando en la sangre. O sea, la absorción es inmediata. Y obviamente esta absorción inmediata pues genera un pico importante de glucosa. Entonces, estos son los que sobre todas las cosas, a lo mejor no prohibir, pero evitar de manera importante. Y el resto de los carbohidratos los vamos a consumir a través de los complejos, que son los otros de los cuales se componen los carbohidratos complejos. De los que vamos a hablar, si me lo permites, claro que después sí. del corte. Bueno, pues hasta aquí entendemos más o menos cómo afectan los alimentos, el consumo de estos, a los niveles de glucosa en la sangre. Este nivel de glucosa que nos lleva, evidentemente, a que tengamos una resistencia a la insulina y caigamos en el tema de diabéticos. Listo, Emilio Valles Vidrio, con la segunda parte de este tema tan interesante. Y digo tan interesante porque estamos en un país en donde vivimos rodeados de diabéticos. Un alto porcentaje que tiene obesidad mórbida, que tiene problemas de colesterol, triglicéridos altos, resistencia a la insulina. Y esto, pues hay que hablar de la alimentación. Te escuchamos, Emilio, y doctora Flor Álvarez, nutrióloga y educadora en diabetes. Nos quedamos entonces platicando de los carbohidratos simples, que ya explicaste, y los complejos. ¿Los complejos son? Los complejos son, además de un carbohidrato, que es la principal fuente de energía, era importante también de mencionarlo, están acompañados de otro componente, puede ser fibra, puede ser alguna proteína, lo cual hace que la absorción de ese carbohidrato sea más lenta. Por ejemplo, las leguminosas, haba, frijol, lenteja, garbanzo, las verduras, las frutas con cáscara, cereales integrales, leche, yogurt, ¿no? En general, el paciente que tiene resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, el 90% o la mayoría de los carbohidratos debería consumir los complejos y evitar los simples. ¿Por qué? Porque estos simples generan estos picos de glucosa, los cuales hablaba anteriormente, y tienden a hacer que nuestro cuerpo necesite un shot, digamos así, de insulina para poderlos procesar o para poderlos metabolizar. Entonces, si dijéramos de manera general que tendríamos que restringir, no prohibir, vamos a hablar de restricción o evitación, serían más carbohidratos simples por el impacto que tiene en las glucosas y consumir más carbohidratos complejos. Y de preferencia, ¿sabes? Cuando nosotros damos educación en diabetes, el consumo de carbohidratos lo sugerimos siempre acompañados de una proteína o de una grasa. Por ejemplo, cuando me refiero a proteínas, sobre todo proteínas animales, puede ser pollo, pescado, res, cerdo, huevo, quesos. Cuando me refiero a grasas, puedo
poner, por ejemplo, el aguacate, aceite de olivo, semillas, nueces, pistaches, cacahuates, almendras. Si tú comes un carbohidrato acompañado de una proteína y o grasa, la absorción de ese carbohidrato va a ser más lenta y el pico de glucosa en sangre va a ser menor. Entonces, si te vas a comer, no sé, una manzana, pues cómete la manzana con un puñito de nueces. ¿Por qué? Porque ese carbohidrato que tiene la fruta, acompañado de la grasa que tiene las nueces o las almendras, va a hacer todavía que el pico de glucosa en sangre sea menor. Entonces son esas, digamos, tips o sugerencias que dentro de la educación en diabetes también se le hace al paciente justo para mejorar las glucemias o las glucosas. Entonces también es importante pues que lo sepamos, ¿no? O inclusive también yo les digo a los pacientes cuando tienen sobre todo diabetes tipo 2, que si llegan a tener un poquito más de hambre, coman justo estos grupos que no tienen carbohidratos. Cualquier proteína, pollo, pescado, res, proteína animal, pollo, pescado, res, cerdo, huevo, y o grasas de semillas, ¿no? A lo mejor si tú traes en tu bolsa un puñito en estas nueces, de pistache, de cacahuate natural, puedan ser una buena opción de colación porque no impactan las glucosas. A ver, preguntas del público. Dice Laura Retana de Colima. Me recomendaron a dieta keto, más ayuno intermitente. ¿Qué opina, doctora? Mire, en general las dietas cetogénicas o las dietas keto, vamos a primero poner de manera general en qué consiste. Se restringe de manera muy importante los carbohidratos, de tal manera que digamos que el aporte de carbohidratos queda menos del 10%, como para que nos demos una idea. O sea, realmente casi todos los alimentos que tienen carbohidratos se quitan. Ahora, en general, inclusive la Asociación Americana de Diabetes, sobre todo para diabetes tipo 2, ojo, para diabetes tipo 1, que son esta diabetes que es insulinodependiente, o sea, que se aplican los pacientes insulina, o pacientes que tienden o que tienen algún medicamento que puede favorecer las hipoglucemias. Cuando me refiero a una hipoglucemia son cifras de glucosa por debajo de 70. No se recomiendan porque tienden a incrementar episodios de hipoglucemia y una hipoglucemia puede poner en riesgo de muerte a un paciente con diabetes. Entonces, en esos casos, definitivamente no. La Asociación Americana de Diabetes inclusive tiene esta postura de, puedes hacer este tipo de estrategias, pero no es la primera opción. A lo mejor pruebas antes otras estrategias y si el control no es bueno, si la pérdida de peso no es como se esperaba, puedes ponerlas o puedes plantearlas, pero nunca como primera opción. Yo sugeriría en este caso que primero tenga una dieta con todos los grupos de alimentos, que haga ejercicio, revisar los fármacos, ver cómo están las metas glucémicas y si se controla bien, pues seguir en esa estancia. Si por alguna razón no se llega a los objetivos o a las metas tanto de control glucémico como de peso, podría evaluarse, pero la ADA no lo pone nunca como primera opción de tratamiento para el paciente que vive con diabetes, inclusive siendo diabetes tipo 2. Preguntan aquí también, ¿qué tanto cuenta el tema de las calorías en la resistencia a la insulina? Y en todo caso de tener resistencia a la insulina, ¿es posible que una herida no cierre? Más que primero vamos a contestar la número 1, más que las calorías es la calidad de las calorías. No es lo mismo que te comas 1500 calorías más de hidratos de carbono simples, y ahorita que lo entendemos un poquito con este concepto que hablábamos, a que te los comas más de carbohidratos complejos, ¿no? Por el impacto que tienen las glucemias. Más bien, no es hablar de la cantidad o la cantidad de calorías, sino la calidad de estas calorías que estamos comiendo y las combinaciones, como bien expresaba hace un ratito. Y con respecto a si hay resistencia a la insulina, no tendrían impacto en la cicatrización, ¿no? No es, les digo, la resistencia a la insulina son 2 pasos previos a la diabetes como tal. Ni siquiera con resistencia a la insulina podemos decir que es prediabetes, les digo, es un paso antes de esto.
Ahora, regresemos al tema de la alimentación. Desde luego que una resistencia a la insulina, tendríamos un tipo de alimentación y en caso de tener ya diabetes, ¿sería otro tipo o podemos decir que podemos hacer el mismo tipo de dieta? Podríamos decir que podríamos tener el mismo tipo de dieta, sin ningún, o sea, te digo, cuidando sobre todo la calidad de los carbohidratos, dándole prioridad o más bien cuidando que estén acompañados de proteína, de grasa y del ejercicio. El ejercicio también, vas a decir otra vez, sí, porque el ejercicio me gustaría que entendiéramos cómo es que trabaja. Cuando nuestros músculos se mueven, esos músculos, yo siempre les digo a los pacientes para que no me entiendan, están hambrientos, ¿no? Las células de los músculos están hambrientos una vez que nosotros nos movemos. Entonces, le permiten el acceso de la glucosa al interior de las células sin necesidad de la insulina. Entonces, esta acción hace que estemos ahorrando, digamos de esta manera, la insulina y mejora el control glucémico. Entonces, el ejercicio es fundamental. Y otra cosa importante del ejercicio, fíjate, sobre todo ejercicio de fuerza, de resistencia, hace que el músculo se incremente. Al incrementarse la masa muscular, mejora también la captación de glucosa. Y esto hace que mejore el control glucémico. Entonces, y vaya, a lo mejor no es que invite a las personas a irse al gimnasio, con que caminen, ¿no? A lo mejor con estas ligas en casa, que se pongan a hacer algunos ejercicios sencillos, pero es fundamental. Yo creo que también hacer esta conciencia de movernos más va mucho más allá de lo estético, ¿no? Decir, cuando tú le explicas al paciente, oye, toda la función que hace el ejercicio en el metabolismo de la glucosa, dice, ok, ya entiendo, o sea, no solo es el fármaco, no solo es que estoy cuidando los temas de los carbohidratos en la dieta, sino también el ejercicio tiene un componente importante. De hecho, el objetivo con nuestros pacientes, sobre todo con diabetes tipo 2, es que se queden con el mínimo cantidad de medicamento posible. Y se puede controlar mucho solo con alimentación y ejercicio. Entonces, creo que el entender que también el ejercicio juega un papel importantísimo y por qué lo juega, el paciente lo hace más consciente y está más abierto a lo mejor a aceptar el cambio, ¿no? de movimiento. Entonces, no hay inconveniente. Tus datos, doctora Flor Álvarez. Claro que sí, pues me encuentran en Instagram como nut.flor. Y cualquier cosa, pues estamos ahí para servirles. Gracias, Emilio. Gracias, doctora Flor Álvarez, por estar con nosotros. Oigan, algo muy importante. Conozco gente que, pues, se dice que tiene cultura y que tiene educación y sigue diciendo diabetes. Y a mí se me paran los pilis de punta. Por favor, es diabetes, con E, diabetes. Si tú como diabético no nombras bien la enfermedad que tienes, o si tú alrededor de gente con diabetes no mencionas la enfermedad como se nombra, como debe de ser, estamos fritos. No, es diabetes.